Érase una vez un niño que se llamaba Pedrito. Él vivía con sus papás en una casa de campo muy humilde. Pedrito era un niño que no tenía amigos, le costaba mucho trabajo hacer amigos y por esto se sentía solo, ya que los niños de su escuela no querían ser sus amigos, no se le acercaban y lo trataban de raro. Pero a pesar de todo le gustaba jugar, bailar, correr, salir a jugar con los animales y disfrutaba mucho las actividades de campo. Y le gustaba mucho hacerlas con sus papás. Un día, él y sus papás recibieron una gran noticia. La mamá de Pedrito se había ganado un concurso de cocina y se iba de viaje para una ciudad que quedaba muy lejos de la casa donde vivía. El papá de Pedrito estaba muy contento por la gran noticia, pero no todo era felicidad, pues detrás de Pedrito se ocultaba algo muy triste, porque no sabemos qué sentía Pedrito con la noticia que habían recibido. Pedrito sentía algo diferente, era una sensación de tristeza e incertidumbre, pues era la primera vez que su madre se alejaría de él. El problema es que él no era capaz de expresarlo, solo sentía cosas desagradables que no lograba manejar ni demostrar. Así que simplemente aceptó la noticia sin quejas ni reclamos, pero tampoco apoyó a su madre, él solo lo aceptó. Sus padres no se preocuparon mucho, pues Pedrito nunca solía ser muy expresivo, pero era importante para ellos entender qué opinaba esta vez. Era una nueva situación, así que intentaron hablar con él, a lo que él solo pudo contestar con llanto. Sus padres estaban muy confundidos. Los papás de Pedrito, al ver esa respuesta tan mala en él, decidieron ir al pediatra para ver qué era lo que le pasaba a Pedrito. Él pasó por cientos y cientos de exámenes, le sacaron sangre, le sacaron radiografías, etc. Lo más extraño era que al momento de sacarle todos los exámenes, Pedrito jamás dio una respuesta o indicio de dolor, solo nada. La mamá de Pedrito estaba comenzando a sentirse muy preocupada por él. Eran noches enteras donde no dormía, días en los que no comía, puesto que su bebé era su preocupación. Una noche, de sus tantas noches de desvelo, buscando en internet, encontró una rara enfermedad llamada alixitemia. Buscó toda la sintomatología y se dio cuenta que coincidía con lo que le pasaba a Pedrito. La mamá se esmeró en buscar al mejor psicólogo para poder arreglar el problema de Pedrito y así con la terapia lograron sacar adelante esa enfermedad que padecía Pedrito. Más adelante él conoció al amor de su vida, se casaron y tuvieron 2 gatos. Pedrito, al no tener ese desarrollo afectivo o más que el desarrollo afectivo, como el conocerse a sí mismo, las relaciones que entablaba, las interpersonales, eran muy pocas. Él no sabía cómo se sentía, no sabía identificar sus emociones. Por eso es muy importante que cada persona reconozca sus emociones, reconozca el cómo tratarlas. No está mal sentirse triste, no está mal sentirse enojado, pero siempre es bueno saber cómo tratar ese enojo para expresarlo de la mejor manera. Como reflexión pudimos observar que Pedrito tenía una enfermedad que era la lexitimia. En la lectura pudimos evidenciar que esta enfermedad es la que provoca que haya personas incapaces de expresar e identificar sus emociones. Es una limitación provocada por un trastorno en el aprendizaje emocional o por una lesión cerebral. Las personas que sufren de esta enfermedad tienen un comportamiento correcto, pero no pueden tener una conversación personal con otra persona porque carecen de empatía y no saben identificar bien las emociones que los demás expresan. A pesar de todo esto, esta enfermedad tiene un tratamiento que puede ayudar a mejorar a la persona, pero no la puede curar. Por medio de talleres de inteligencia emocional y entrenamiento en habilidades sociales acompañado de antidepresivos puede mejorar. A pesar de todo lo que sufría Pedrito, su familia siempre lo apoyó, lo intentaron entender y comprender y lo ayudaban llevándolo al psicólogo y con su tratamiento.
En el capítulo Conócete a ti mismo, básicamente nos enseñan cómo es importante para el humano darse cuenta de sus propios sentimientos en el mismo momento en el los que estos tienen lugar. Esto es esencial para la inteligencia emocional. A veces sentimos que los sentimientos son evidentes, parecen evidentes, pero en realidad no lo son. A veces no los comprendemos, solo dejamos que pasen. Por eso hay que prestar una atención continua a estos propios estados internos, tener una conciencia autorreflexiva de lo que nos está pasando. Tenemos que generar esa observación de nosotros mismos y conciencia de lo que sentimos. Esto va a favorecer a la toma de conciencia para el autocontrol emocional. Nosotros tenemos que estar atentos a los estados internos sin reaccionar ante ellos y juzgarlos. No podemos estar tristes y querer negarnos estar tristes o tener rabia y querer negar ese sentimiento. Es importante aceptarlos para luego llegar a gestionarlos, gestionar esos sentimientos negativos. El primer paso es aceptarlos, entenderlos. Si tienes tristeza, permítete estar triste. Si tienes rabia, permítete estar con rabia y así poco a poco comprenderás cómo gestionarlos. Hay que ser conscientes de nosotros mismos y gozar de esa vida emocional desarrollada sin necesidad de estar atrapados en nuestras propias emociones o sin necesidad de aceptar resignadamente esas emociones. Tenemos que gozar de una vida emocional fructífera para nuestra vida.